Oye, dentro de la transición a la administración electrónica, uno de los servicios de mayor volumen de recursos que se mueven es el de la contratación pública. Todos los estudios las estadísticas hablan de entre el 15 y el 20% del Producto Interior Bruto en contratación pública en una economía moderna. ¿Qué aspectos son diferentes en este servicio del resto de los servicios de la Administración a la hora de realizar la transición al formato electrónico? ¿Qué cosas ves tú diferentes, Víctor? Sí, bueno, a ver, la contratación electrónica para mí es un aspecto más de la Administración electrónica. Otra cosa es que es un aspecto muy importante. Es un aspecto muy importante desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Tú has hablado de unas cifras que evidentemente así lo demuestran. La diferencia, fíjate, había una diferencia que yo creo que está superada, pero era un tema interesante en su momento, que era, tú lo sabrás bien también, el diferente ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 11/2007, la Ley de Administración Electrónica, y la Ley de Contrato del Sector Público, que son dos leyes casi del mismo momento, ¿no? Son ambas de 2007, pero el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos era mayor, porque es del sector público, mayor que el ámbito de aplicación de la ley 11, ¿no? Y era un poco contradictorio, es decir, si la contratación electrónica se regula en la Ley de Contratos y la contratación electrónica es un aspecto de la Administración electrónica, ¿cómo puede ser que el ámbito de aplicación de la contratación electrónica sea mayor que el ámbito de aplicación de la Administración electrónica? Creo que esa reflexión ese argumento no caía por sí mismo. Creo que está superado a día de hoy. Creo que podemos entender, yo por lo menos así lo hago, que la Administración electrónica, contratación electrónica incluido, se aplica o se debe aplicar a todas las administraciones públicas, a todos los entes del sector público e incluso, y es quizá digamos lo más controvertido de mi exposición, incluso a entes privados, sociedades mercantiles privadas que prestan servicios públicos. Porque creo que va por ahí el espíritu de la ley, ¿no? Independientemente de que luego en el artículo 3 o en el artículo 4 hable de ámbitos de aplicación, ¿no? Pero bueno, creo que eso, como digo, está superado. Y en la actualidad no se diferencia mucho. Fíjate, hay una reflexión también al respecto que yo a veces hago, que es que la sede electrónica, ¿no? Vamos a decir el portal del ciudadano, la sede electrónica se utiliza por el ciudadano, pero a veces también por personas jurídicas. Sí, claro. Y luego el llamado portal del proveedor, o vamos a decir como cada uno le llame a la plataforma de contratación, se utiliza sobre todo por empresas, pero también por personas físicas, claro. que como sabes, pues es la administración. Con lo cual no hay muchas diferencias. Una reflexión particular que a mí me gusta hacer siempre es que la ley dice, y no debemos olvidar, que podemos obligar las administraciones públicas a determinadas personas a relacionarse con nosotros mediante medios electrónicos. Creo, y esto tiene que ver con la contratación electrónica, que deberíamos obligar a las empresas, y a los ciudadanos nunca debemos obligar, pero obligar a las empresas, porque entendemos que tienen la capacidad suficiente para ello, a obligarlas a relacionarse con la administración por medios electrónicos. Creo que es fundamental para una contratación electrónica eficaz. Y la ley lo permite, si no recuerdo mal ahora de memoria, creo que es el artículo 27.6 de la ley 11, ¿no? Creo que sería una medida interesante para implantar ahora mismo, ¿no? Oye, uno de los objetivos que tiene la Unión Europea cuando empuja esto de la contratación pública electrónica es generar el mercado único europeo de contratación pública electrónica. Claro, ese mercado tiene que ser absolutamente asequible, interoperable, etcétera, etcétera, para conseguir los objetivos que se quieren. ¿Hasta qué punto es compartido por las entidades locales cuando se ponen a hacer la transición a la contratación pública electrónica ese objetivo de la Unión Europea de hacer que sea interoperable, que realmente lo que ellos hacen sea algo, entre comillas, universalmente, al menos en el ámbito europeo? A ver, fíjate, del mismo modo que antes te he hablado de, vamos a decir, de trabas de tipo psicológico, ¿no? Cuando hemos hablado de los funcionarios, cuando hablamos de la implantación de la contratación electrónica, las barreras que uno tiene que superar, aquí voy a cambiar el discurso, son más de tipo político. Creo que son más de tipo político.
Creo que nadie duda, o muy pocos dudan, o siempre hay alguien, pero bueno, creo que muy pocos dudan hoy día de que la contratación electrónica ahorra recursos, ahorra muchos recursos, pero también hay que decir en positivo que desde luego salvaguarda mucho mejor el principio de eficacia, el principio de legalidad, el principio de transparencia, el principio de legalidad y sobre todo el principio de objetividad. Quizá ese es el problema. Se ha creado un cierto clientelismo, ¿no? Se ha utilizado la contratación pública, entiendo, de manera fraudulenta. Hace años que la ley de contratos española habla de que hay que adjudicar a la oferta económicamente más ventajosa. Eso hace años. Entonces, habrá que adjudicar de verdad a la oferta económicamente más ventajosa. Eso se consigue con la contratación electrónica. Sobre todo la contratación electrónica. Debería causarnos sonrojo que en un país como Portugal, no Alemania, un país como Portugal, la licitación electrónica sea obligatoria. Y en España creo que por un tema de desconfianza, por un tema de, insisto, político, no ha llegado todavía a verse con buenos ojos. Y sería capital para el sistema. Porque ahora mismo, ¿qué es lo que estamos viendo en la contratación pública? Estamos viendo despilfarro de recursos. Estamos viendo modificados ilegales. Estamos viendo litigiosidad, un índice alto de litigiosidad en la fase de ejecución del contrato. Y estamos viendo, y yo creo que es incluso lo peor de todo, y mira que las cosas que he dicho no son nada buenas, pero estamos viendo como las grandes empresas mandan en los ayuntamientos, que es una cosa que lo sabemos los que trabajamos en la administración local, pero quizá las grandes empresas tienen un poder, de hecho, muy grande en los ayuntamientos. ¿Por qué? Por el tema del clientelismo, ¿no?, que estaba apuntando. La licitación electrónica no es que sea la panacea, vamos a decir, la solución universal a todo eso, pero desde luego entiendo que en gran medida ayudaría a paliar este tipo de deficiencias del sistema, ¿no? Creo que las directivas de contratación europeas van en ese sentido. Las próximas que van a salir van sin duda en ese sentido. Todavía más. Obligatoriamente de obligatoria implantación, quiero decir, a nivel legal, pues entiendo que será bastante más complicado evadirse de ese tipo de contratación eficiente, vamos a decir.